Bienvenidos aquí y ahora a esta entrevista a profundidad con un nuevo jugador de la política, un jugador reciente, don Miguel Uribe Londoño, o Papá Miguel, como le están diciendo últimamente en muchos de los círculos políticos. Don Miguel, ¿no le molesta que le digan Papá Miguel? No, para nada. ¿No? Y eso fue como espontáneo, mucho, ¿no? Sí, eso ha sido espontáneo. Y especialmente surgió en Medellín la semana pasada, cuando... Era como el papá de Miguel. ¿Quién es el papá de Miguel? Entonces se quedó Papá Miguel. Y lo volvieron la semana pasada en un evento de jóvenes en Medellín. Un joven al final de la reunión dijo: Papá Miguel, has perdido un hijo, pero te has ganado millones de hijos nuevos con los jóvenes. Bueno, qué bonito, qué bonito. Me emocionó mucho escuchar eso, mucho, muy bonito. ¿Cómo le ha ido en estas primeras semanas de campaña? ¿Todavía no ha tenido tiempo para arrepentirse de este trote, de frenético, de todo? Usted antes decía azul y bueno, no pasaba nada. Hoy dice azul y no, que es verde, que es rojo, que es amarillo. Me ha ido muy bien. He tenido mucho trabajo, estoy muy contento. Es el haber tomado las banderas de Miguel, el haber decidido llevar y honrar su legado y sacarlo adelante, me da mucha fuerza y me hace llevar el dolor, me hace que el dolor sea más llevadero, porque me acuerdo menos de las circunstancias tan dolorosas que pasaron, porque estoy haciendo una cosa importante por él. Y como he dicho yo le pregunté a Miguel: ¿qué hubieras hecho tú en esta circunstancia? Y él me hubiera dicho a mí: papá, toma mis banderas, sigue adelante, honra mi legado. Yo hice mis propias, conclusiones, mis propias reflexiones al por qué, es decir, por qué este señor decide meterse, por qué toma esa decisión. Y yo llegué también a una conclusión personal y no sé si tengo o no tengo razón, don Miguel, y es como también es la única manera de sobrellevar el dolor, ocupar la mente, saber que estoy haciendo algo por él, saber que estoy haciendo algo por su legado, porque la otra opción, en sus zapatos, si yo estuviera en sus zapatos, la otra opción sería cerrar las cortinas y dormir y llorar. Estoy de acuerdo contigo. Si no estuviera haciendo esto, tendría muy poco propósito mi vida, porque es que mi vida... Yo ya lo perdí todo, Darcy. Delia y yo lo perdimos todo. Y por eso decidimos que vamos a trabajar por Colombia, porque en Colombia se acabe la violencia, la injusticia, porque haya seguridad, porque no puede seguir siendo esto que los padres tengamos que enterrar a los hijos, que ha pasado con muchas familias en Colombia. Ahora los hijos son los que tienen que enterrar a sus padres. Ha sido todo esto tan injusto, las tragedias que me han sucedido a mí en la vida que no tienen explicación, me han llevado a decir: todo por Colombia, estoy dispuesto a dar toda mi vida, mi patrimonio, mi trabajo, mi conocimiento, pero esto tiene que cambiar especialmente para los jóvenes y los niños de Colombia. ¿Usted llora, don Miguel, cuando nadie lo ve? Sí. Y aún cuando me han visto, el último momento más triste de todos, donde más he llorado, fue en el homenaje que le hicieron a Miguel en el Consejo de Bogotá hace unos días. Ese fue muy doloroso para mí, porque eran palabras muy lindas las de todos sus compañeros. Por supuesto que cuando llegué por primera vez al Capitolio y me doblé sobre su ataúd, donde estaba conversando con él, no solamente estaba con una profunda tristeza, sino hablando con él. Y cuando tuve que volver a entrar a la catedral, llevando su ataúd y acordándome cuando hace 34 años, en esa misma catedral, en una mano lo llevaba él, un niño de 5 años, y en la otra llevaba el ataúd de su mamá, asesinada por Pablo Escobar. Yo me acuerdo de esa imagen. De tal manera que esos momentos han sido muy duros, y hoy me pasa de noche, con frecuencia me acuesto, y me acuerdo de él, hablo con él, y por supuesto que lloro. Nunca dejaré esto no terminará nunca. El dolor me acompañará hasta el fin de mis días. Cuando uno es joven, pues no piensa en la muerte, no habla de la muerte. De pronto él le preguntó a usted alguna vez
¿Cómo quieres que te enterremos? ¿Qué quieres? Esas cosas terribles, que te crememos, ¿quieres una tumba? ¿Quieres un velorio? ¿Quieres flores? ¿No quieres flores? ¿Alguna vez usted y él hablaron de la muerte y de lo que él quisiera? Porque sí, yo sí me pregunto si él quería eso, si él quería que lo enterraran en un féretro bajo tierra. No, de la de él nunca. Aunque él era consciente de su inseguridad. Él era consciente que estaba corriendo un riesgo por la forma como estaba hablando, por lo que estaban explicándole a los colombianos, por lo que estaba luchando. Y a él no le gustaba hablar de la muerte conmigo, especialmente porque recordaba a su mamá. Y él no pensaba él no quería pensar nunca que yo un día me iba a morir. Es más, yo le había prometido a Miguel que yo iba a vivir 100 años, que por eso tenía tan buena salud, que por eso hacía ejercicio, que me cuidaba muchísimo para vivirle 100 años. Nunca abordamos el tema de la muerte. ¿Y todavía cree que va a vivir 100 años? Hoy ya no sé qué es lo que yo quiero, no sé. Pero hay una excepción en esta historia, y es Alejandro el Nieto. Por Alejandro el Nieto estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer. De manera que esto sí me puede pasar, y lo quiero acompañar lo máximo que lo pueda acompañar, por lo menos verlo hasta sus 20 años, para lo que faltan 15 más. Yo tengo 72. Ya no sé. En este momento no pienso en eso. En este momento pienso en que lo que tengo que hacer por estos 4 años que vienen, donde yo no tengo más interés después, porque yo no tengo intereses políticos de ninguna especie, no voy a competir con nadie, y donde tengo que estar pendiente de lo que él necesite. Vamos a ver qué me va deparando la vida. Cada día trae su afán, ahí sí. Pero usted está en una competencia en este momento y usted está compitiendo por la candidatura del Centro Democrático. Sí. Hemos entrevistado en Tribuna RCN a la doctora María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, y cuando les preguntamos por ustedes, como qué tan cercano o lejano se sienten a Miguel Uribe Londoño, y dicen, no, pues como 5, como en la mitad, como que es que no lo conocemos tanto, no, es que él es una persona que no, pues no lo conocemos tanto, muy alejado, muy allá en el este. ¿Usted se ha reunido con ellas? ¿Por qué dicen ellas que no lo conocen? Depende qué quiere decir que no me conozcan. Y no sé qué quiere decir con ese 1 o 5 o lo que sea. A María Fernanda Cabal no se le debería olvidar que en 2013 el presidente Álvaro Uribe Vélez me invitó a mí a que le dirigiera la campaña a la Cámara de Representantes en Bogotá del grupo significativo de ciudadanos, esa que le dio origen al Centro Democrático, porque ahí fue cuando sacamos los votos suficientes al Senado y a la Cámara para poder obtener la personería jurídica. Y luego fui el primer director del Centro Democrático en Bogotá, donde María Fernanda Cabal votó por mí, por esa dirección. María Fernanda Cabal encabezaba la lista a la Cámara, y en esa lista, esa posición, ella estuvo allí porque eso lo decidimos conjuntamente el presidente Álvaro Uribe Vélez y yo, de manera que me extraña mucho que diga que no me conoce. Y con Paloma estuvo también en el directorio de Bogotá, y ella era candidata al Senado, y estuvimos en todo el proceso de recoger las firmas y tal. Fui menos cercano con ella, por supuesto, no fui tan cercano como tuve que trabajar con María Fernanda a la Cámara, porque Paloma iba al Senado, pero ella sí me conoce. Ahora, que digan que no me conocen como pienso yo. Pues, ¿pero se ha reunido con ellas desde que se tomó la decisión? ¿Se han sentado, han hablado o eso no ha ocurrido? No, porque el que nos tiene que reunir es el director del partido. Él es el que nos debe llamar, volver a tener el grupo de precandidatos reunidos y volver a poner a funcionar el grupo de compromisarios. Pero te voy a decir algo más. Si no me conocen, que me conozcan, porque Miguel es hechura mía, porque yo a Miguel lo formé, el carácter de Miguel lo tengo yo, los pensamientos de Miguel hoy los tengo yo, recojo todo su programa, recojo todas sus propuestas, recojo todas sus ideas por las que lo mataron para silenciarlo, y por eso estoy trabajando, de manera que les basta saber que mi programa, mi propósito en el Centro Democrático es lo que Miguel proponía, y ellos conocen muy bien, y que hagamos una unidad como Miguel la pedía. Les tengo aprecio, les tengo afecto, las respeto enormemente. Han hecho una cosa espectacular en la oposición en el Centro Democrático, en este gobierno en compañía de Miguel. El trabajo ha sido maravilloso. Vamos a hacer la encuesta y el que gane, gana, el que gane va a la consulta
y los demás apoyamos al que gane. Si es a mí, como decía Miguel, a mí. Y si es a ellas o a una de ellas, estaría apoyando. ¿Por qué en ningún momento pensó en entregarle la bandera a alguno de los otros 4 precandidatos del Centro Democrático? Porque decidimos en la familia que el mejor para hacer eso era yo. Y el presidente Uribe, cuando amablemente nos invitó a que pusiéramos un 5º precandidato, la única condición que puso fue que fuera del Centro Democrático. Y esa la cumplía yo porque yo soy fundador del Centro Democrático. De tal manera que por eso decidimos que era yo. No tenía por qué ser un extraño, debería ser una persona que conociera bien a Miguel, que hubiera estado con él de coequipero haciendo su programa, haciendo sus propuestas, porque él y yo permanentemente estábamos unidos. ¿Usted cree que de pronto hay heridas del pasado? Acuérdese que cuando Miguel Uribe encabeza la lista Senado, ahí hubo unos roces con María Fernanda, que sentía que ella era la persona que debía, digamos, encabezar esa lista. Pero eso no debería ser conmigo. Además, sea el momento para recordar que fue el presidente Álvaro Uribe Vélez el que llamó a Miguel Uribe Turbay a ofrecerle, a pedirle que fuera la cabeza de la lista del Senado del Centro Democrático. Y lo hizo con muchísima anticipación, mucho más de un año antes. Miguel le dijo, yo estoy haciendo mi maestría en Harvard, y el presidente dijo, tranquilo, la puedes seguir haciendo, que tú vas a ser la cabeza de la lista. De manera que no debería haber ningún conflicto. Si María Fernanda Cabal tiene algún conflicto por eso, lo debería tener con el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero no con Miguel, porque Miguel no usurpó nada. Miguel pero le armaron gavilla, porque ahí las mujeres se unieron y que el Woman Power, y allá están las 3 para arriba y para abajo, y uno sí siente que esa es una respuesta de las mujeres contra los hombres también de la campaña. Pero yo estoy lejos de eso. Yo no estoy en eso. Tenemos que preocuparnos de ganar las elecciones del año entrante. Tenemos que preocuparnos de derrotar el candidato de la izquierda. Si los que estamos en la no izquierda no nos unimos y buscamos la posibilidad y logramos ganarle a ese candidato de la izquierda, Colombia se acabó, se vuelve añicos el país. Esto no lo resiste más. Esto que está pasando no se resiste más. Entonces tenemos que estar unidos. ¿Alrededor de quién? De Álvaro Uribe Vélez, que en 2002 ya salvó este país una vez de la inseguridad y de esa tragedia que teníamos, que el control territorial estaba prácticamente perdido en toda Colombia, casi toda Colombia. Hoy se repite la historia, y con él en la cabeza, con Álvaro Uribe Vélez, un hombre prestigioso, que Colombia le tiene mucho respeto, que le debemos mucho por haber sido el salvador de este país y por todo lo que ha hecho en estos 25 años y tantos años atrás en la gobernación de Antioquia, etcétera, etcétera. Nos tenemos que unir al lado de él para ganar. No nos podemos poner en este tipo de pequeñeces. Yo no estoy en eso. Si usted no llegara a ganar esa consulta, ¿usted apoya sin discusión al candidato que gane? Sí. María Fernanda, Paloma, sí. Paola Holguín, sí. O Andrés Guerra. Sí, la apoyo. Pero quiero decir una cosa. Vamos a ponernos de acuerdo, conmigo incluido, en las reglas de juego para esa encuesta. No es que simplemente ya decidieron, no han decidido, conmigo no han conversado nada. No, pero a nosotros nos dijeron que era una firma en Brasil, una firma internacional, y que no es encuesta, sino tiene un tema distinto, una metodología diferente. ¿Eso no se ha charlado con todos? Conmigo no. Además, en la decisión cuando lo tomaron se habló de una encuesta. Y en esa reunión del 22 de agosto en Llano Grande, de la cual yo no puedo hablar, primero porque no estuve, segundo conocí un acta, pero el acta dice que es confidencial y privada y yo respeto eso, lo que no ha pasado de parte de alguna persona que estuvo allí. Entonces, en esa reunión jamás se habló, que yo sepa, de que ya esa firma era la que estaba escogida. De tal manera que yo sí apoyaré, trabajaré enormemente por eso, pero tenemos que ponernos de acuerdo cuáles van a ser las reglas del juego para la escogencia, para esa encuesta. Bueno, hacemos una pausa en esta entrevista a profundidad con Miguel Uribe Londoño, papá Miguel, pero ahora en este siguiente segmento sí quiero hablar un poco más de él, de su infancia, de su familia, del amor, de su relación con Miguel. Ya regresamos.
Estamos en esta conversación aquí y ahora con Miguel Uribe Londoño, una conversación profunda sobre quién es este hombre que es el nuevo jugador en la política del Centro Democrático, que está buscando quedarse con la candidatura y que lleva las banderas de su hijo, el asesinado Miguel Uribe Turbay. Don Miguel, estaba yo viendo y su historia y yo decía, no, pero usted es un hombre privilegiado, nació en un hogar de nada más ni nada, don Rodrigo Uribe Echavarría, gran prohombre, fundador de Coltejer, la señora Londoño, usted estudió en Miami, es decir, todo pintaba para que usted fuera de estos grandes escogidos de la política, un futuro brillante, luego se casa con la hija del presidente Turbay, es decir, su vida iba a ser otra. Hasta que las tragedias empezaron a llegar con la muerte de Diana y bueno, las otras cosas. Pero, ¿cómo fue su infancia? Cuéntenos. Eso todo pintaba aquel 2 de noviembre de 1952, cuando yo nací en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín. Mono, y claro, buen mozo. Todo pintaba de que yo había estado naciendo para no tener un solo problema en la vida. No, era de oro. Y hoy, a estos 72 años, me encuentro con... Esas tragedias no le han pasado a nadie más, casi que a nadie más. Sí. Lo de la esposa mía, cuando yo tenía 40 años ella y Miguel 5, el hijo, y ahora ese hijo, ese niño que se convirtió en un joven honesto, amoroso, serio, íntegro, lo matan por sus ideas. Eso no me iba a pasar nunca. No, es como marcado. Y tengo una tercera tragedia, que es la de cuando me acusaron injustamente de un delito que no existió. De eso también podemos hablar. Claro, pero ¿cómo fue mi infancia? Mi infancia en de... Medellín fue muy buena. Yo era un buen estudiante, cumplía con las obligaciones de buen hijo, con mi papá y mi mamá. ¿Qué se acuerda de su padre? Al mejor del mundo, que era lo que yo decía con Miguel. Yo espero que Miguel, cuando yo me muera, tenga el recuerdo que yo tengo del mío. No tengo ni no buenos recuerdos, no tengo un malo recuerdo, ni uno solo. Él tuvo 8 hijos, nosotros fuimos 7 hermanos míos y yo. Y un día le preguntaron, Rodrigo, ¿tú quieres más a Miguel que el resto de tus hijos? No, yo los quiero a todos por igual. Lo que pasa es que Miguel vive pendiente de mí. ¿Ah, sí? Y yo era el hijo consentido. Pues yo vivía pendiente de él. Yo era el sexto, era de los menores. Sí. Pero siempre estaba pendiente de él, siempre lo buscaba, siempre quería saber cómo estaba hasta el último, hasta el fin de sus días estuve, papá, ¿dónde andas? Papá, ¿cómo estás? Tuvimos esa relación muy parecida a la de Miguel y mía. Y siempre estuve con él. Yo no tengo malos recuerdos de mi infancia. Viví en una casa estupenda. Me dieron una excelente educación, me escapé de los vicios, yo nunca he consumido drogas, eso no lo conocí. Pues en y mal que bien, después le tocó vivir una Medellín movida por todo el tema de las drogas, ¿no? Es decir, el narcotráfico, Pablo Escobar. Y en el gobierno, porque esto debería pues avanzar en decir, sí, de Medellín fui bachiller, y me fui a estudiar economía en los Estados Unidos, en la Universidad de Miami. Sí. Regresé, estuve poco tiempo trabajando en los negocios de mi papá. Fui a Caracas a estudiar en el Citibank, en una época gloriosa de Venezuela en 1977, donde estudié contabilidad financiera, administración financiera, análisis de crédito. Y me gustaría agregar a estas alturas de la vida, con la edad que tengo, que saqué el primer puesto entre muchos estudiantes en América Latina. Adelante. Y cuando tenía 26 años, el presidente Julio César Turbay de Ayala me nombró secretario económico de la Presidencia de la República. ¿Y ahí usted conoció a Diana Turbay? Ahí la conocí, ella era su secretaria privada. ¿Y se enamoraron? Pero años más tarde. ¿Ah, sí? Empezamos en 1981, faltando un año para terminar el gobierno. Mientras tanto, teníamos la oficina cada uno al lado del otro, al lado de la del presidente. Nos respetábamos muchísimo, nos estimábamos. Éramos las únicas 2 personas que íbamos al Consejo de Ministros fuera de los ministros, que en aquella época un Consejo de Ministros era algo muy respetable. Muy solemne, sí. Sí, muy solemne. Ella estaba, pues teníamos excelentes relaciones. Fue al final del gobierno cuando nos vinimos a encontrar y eso fue lo que
ya cambió mi vida y ya no volví a Medellín a vivir, pero nunca he perdido mi conexión con Medellín. Todos mis negocios están en Medellín. Yo voy a Medellín, iba hasta hace un mes, hasta que pasó esto, 2 y 3 veces al mes. Ahora ya no es lo mismo. Primero porque cuando Miguel estaba, mientras estuvo vivo, siempre estuve ahí pendiente. Fui una sola vez al mes a las reuniones de las juntas directivas mías. Y ahora ya en este mes de agosto ya no fui más. Ya hay alguien que me reemplaza y yo ya estoy dedicado todo el tiempo que estoy despierto a trabajar en esta causa. ¿Usted cómo conquistó a Diana Turbay? ¿Cómo se conquistaba la hija de un presidente? Eso no estaba previsto. Un día, yo viajaba con el presidente Turbay todos los fines de semana. Siempre estaba con él. Yo me convertí en su mejor amigo desde que yo llegué a la presidencia. A pesar de la diferencia de edad, A pesar, ¿no? Yo tenía 26 y él 62. Y ya muy al final, por ahí en 1981, un día llegamos a Medellín y yo vi a Diana en el viaje y ahí me sorprendió que Diana estuviera ahí. Y rápidamente me di cuenta que... Pero ella se había separado, ella tuvo un matrimonio previo. Ella se separó, 14 años atrás. Wow. Ella se separó, es que ella se casó muy joven en 1971. María Carolina nació en 1972. Me va a regañar por decir cuántos años tiene. No, tranquilos, aquí somos todas de la misma generación. Todos sabemos. Entonces, Diana se separó muy pronto y Diana lo que tenía era un novio. No me diga, ¿y usted desbancó al novio? No, yo me di cuenta que allá había una situación donde de pronto se había presentado una pelea. Que era la razón por la cual... No, pues salimos, nos fuimos al sitio ese del piso sexto del Hotel Intercontinental que se llamaba El Castellano, con Carlos Ardila Lule. No me diga. Y estuvimos ahí. ¿De Celestino? No, estábamos él, estaba Claudia Turbay, estaba Marta Montoya, la que era la secretaria de Información y Prensa de la Presidencia. Y al amanecer, y después... Marta Montoya, la que secuestraron, ¿no? Marta no estuvo secuestrada. No, la hija, algo de Germán Montoya. Bueno, no, estoy mezclando peras con manzanas. No. Lo que secuestraban fue la hermana de Germán, también sí. Pablo Escobar, que se llamaba Marina Montoya. Sí. Bueno, y ahí empezamos, y ahí empezó una relación que, pues eso nunca habíamos estado en ese plan. Lo cierto es que eso fue el viernes. El sábado estuvimos allá en las reuniones del viaje del presidente. El domingo regresamos y lo único que te puedo explicar es que desde ese día no nos separamos nunca más y vivimos una historia de amor, como lo dice María Carolina Hoyos. María Carolina Hoyos dice, fuiste muy importante en mi formación porque ella tenía, desde que empezamos esa relación, María Carolina tenía 8 y estuvo pues al lado mío hasta que tuvo 18 años cuando la mamá murió. Hasta que la muerte los separó literalmente, ¿no? Pero usted también debía ser muy exitoso yo he visto por ahí fotos y todavía uno le ve los ojos y todo eso y dice, este señor tiene lo suyo. Pues la verdad es que yo no tenía novia, porque no me gustaba tener novia. ¿Ah, no? Me gustaba poder estar... libre. Y estar pues, con el presidente y poder salir y no tener ningún compromiso. Las opciones abiertas. Y no tener compromiso de ninguna especie. Pero hablemos de hoy. Tengo una mujer fiel, encantadora, leal conmigo desde hace 27 años. Claro, Llevo 27 años con ella. Bueno, pues entonces hablemos de doña Delia, porque yo no sé ya cómo hizo para esperarlo tantos años a que ustedes se casaron hasta el 2016. Sí. Y a mí me contaron esta historia. A mí me dijeron que usted le dijo a ella, mire, Delia, yo me caso el día que Miguel se case. Y mientras tanto no vivimos juntos ni nada, porque yo me voy a dedicar a mi hijo de aquí en adelante. Claro, el casarse, pues quería decir, implicaba vivir juntos. De todas maneras, tuvimos una relación muy larga, 19 años, donde no era pues que no viviéramos juntos y no estuviéramos juntos. Lo que pasa es que yo quería, mi idea era que Miguel tuviera una casa donde fuera la de él, donde en vez de estar en la calle en reuniones con sus amigos, viniera a la casa hasta la hora que él quisiera, para que estuviera alejado de cualquier mala compañía o de la
tentación de las drogas o de eso, que de eso se escapó, nunca tuvo, porque eso lo recomendé desde muy temprano momento. Y esa era la razón para que yo quisiera, porque no hay una mamá, no hay una mujer, una señora de casa que se aguante esa situación. Pero me echaron otro cuento, que hubo otra relación donde la cosa no funcionó muy bien con Miguel muy chiquito, pues después de y usted ya dijo, no, esto no, yo no le voy a poner una mamá a Miguel. Así mamá es. Él tuvo su mamá y No, él pues va a no, tener su papá. Es que no duró nada, esa relación no duró nada, ese matrimonio no duró nada. Sí. Y se acabó bien y nos divorciamos y punto. Miguel ha dado algunos testimonios sobre esa situación. Para mí no existe, ni me acuerdo de eso, afortunadamente. Afortunadamente. Sí, he oído algunos testimonios de Miguel también sobre unas épocas duras que tuvieron ustedes económicas y que tuvo que ver con sus procesos y con todo lo que le pasó a usted injustamente, porque sé que salió exonerado absolutamente de todo, pero sé que también pasaron una situación. Yo me acuerdo oír un testimonio de él donde él decía como, es que no teníamos para pagar la administración, y yo veía allá al señor de la administración y me iba corriendo porque nos iba a cobrar. Qué bueno que me preguntes sobre eso. Darcy, esa es mi segunda tragedia, de las 3 que me ha tocado vivir, fuertes. Esa es una. En 1999, yo era cliente del Banco del Estado, lo había sido desde 1986, un particular, porque el Banco del Estado no era un banco público. Lo que pasa es que estaba intervenido, que es diferente. Pero yo no era funcionario, yo no he ocupado cargos O sea, públicos. estaba bajo la administración del Estado. Sí, yo me he formado en otro tipo de vida distinta a ser burócrata. Yo no he sido burócrata, yo no he ocupado sino 2 cargos públicos en mi vida. Que es el de la presidencia, que fue muy importante para mí, por aquella relación que tuve con el Estado, por lo que hice, como por ejemplo cuando estuve en la China, sentado en el despacho de Deng Xiaoping, aquel señor que fue el formador de todo ese éxito chino. Y hubo un informe hecho en la Contraloría con Carlos Sosa, Contralor del M19, donde el contenido del informe era falso, eso no era cierto. Carlos Sosa, el que cogieron con droga, ¿no? Sí, el M19. No, pero además él Eso. tenía su dosis personal, me acuerdo perfectamente en el maletín, pero bueno. Sí. Ese. Y utilizaron ese informe de 20, 30 clientes del Banco del Estado para atacar a Henry Ávila, que era el presidente del banco, que Andrés Pastrana lo acababa de nombrar presidente del banco, porque el presidente nombraba al presidente. Señor que apenas yo conocía por ser funcionario del banco. Él no era amigo mío. Y me acusaron de un delito que nunca existió. Me pasó lo mismo que le ha sucedido al presidente Álvaro Uribe Vélez. Estuve 15 meses detenido. Y el juez 49 penal del circuito de Bogotá me absolvió y me declaró inocente, porque dijo, Miguel Uribe Londoño solo se benefició de los servicios del banco. Y ahí nos quedamos y quedé con una situación muy difícil, un montón de años. Una situación económica. Ya voy para allá. Y la fiscalía no apeló la decisión. Entonces, para todo Colombia, ni fui condenado, ni la fiscalía apeló la decisión, porque era una sentencia muy sólida frente al delito que me estaban acusando. Y he tenido que vivir con esa desgracia todos estos años, porque a Miguel cada rato le decían, eres hijo de esas tales bodegas que sabemos de dónde vienen, sí. Hijo de un corrupto. Pero hoy yo tenía eso olvidado. Ahora que se muere Miguel y que me quitan ese hijo mío de esta manera, he recordado que ese fiscal Gómez Méndez injustamente me lo quitó 15 meses. Esos 15 meses me están doliendo enormemente de no haberlos podido tener al lado de mi niño de 15 años por una injusticia y una persecución política que no tenía por qué haberme sucedido. La situación económica fue muy difícil, muy, muy difícil. No es exactamente lo de la administración. Llegué a tener problemas para pagar la pensión del colegio de Miguel.
Ah, eso creo que era lo que él decía. Muy difícil. Que veía situación. que le venían a cobrar y se iba por otro lado porque... Sí, muy difícil no, pero el colegio se manejó bellísimamente. ¿Sí? Colegio de los Nogales, Luisa Pisano fue encantadora conmigo, aceptó la situación que me estaba tocando Yo vivir. Yo traigo esto a y salimos colación adelante. porque la gente a veces cree me he dicho, que no sabe lo del otro, como dicen, y no sabe que no toda la vida fue privilegiado, que no fue, como decíamos, la cuna de oro, que no había a veces plata, que había tristeza, que había dolor, que había amor, que había desamor, todo lo que pasa como en cualquier familia. El destino que es tan raro, que no se puede prever, que yo lo llamo la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es muy difícil para mí explicarla. Sí. Con lo que pasó con el asesinato de Diana por Pablo Escobar, su secuestro y su asesinato. Recuerda que estuve 5 meses con Miguel, un niño de 4 años y medio, preguntándome ¿cuándo viene mi mamá? Y aquel día que le digo, tu mamá se murió, me acompañas al entierro y él va conmigo. Y ahora, y después esto del Banco del Estado, y después esta situación con Miguel. Pero esa es la voluntad de Dios. Y entonces, Darcy, la voluntad de Dios ahora es que yo sea presidente de Colombia. ¿No ha peleado con Dios? No voy a modificar mis creencias. No ha peleado, nunca le ha dicho, pero a ver, ¿no es suficiente? Es que me paro ahí. ¿Por qué me quita Miguel? Me paro cuando me pongo a pensar por qué pasó, como no encuentro explicación, ahí me paro, como si estuviera haciendo un programa de computador, que el camino no es por ahí, stop, parar. No puedo ponerme a pensar en eso. Ya pasó, no puedo hacer nada. Porque además yo tengo una regla en mi vida. En mi vocabulario no existe la palabra estrés, porque a mí nada me afecta en el sentido de que de lo único que yo me puedo preocupar es lo que esté bajo que yo pueda modificar o donde yo tenga que tomar una decisión. Donde yo no pueda intervenir, las cosas hay que aceptarlas como son, no hay más que hacer. ¿Y usted aceptará lo que venga políticamente de aquí en adelante como una voluntad de Dios? Sí, claro, pero estoy pensando que la voluntad de Dios ahora sí va a estar a favor. Sí, como que yo sea presidente de Colombia para que haga la tarea que tengo que hacer de sacar adelante el programa de Miguel, el legado de Miguel, las ideas de Miguel por las que lo mataron, para que este país viva en paz, para que Colombia sea segura, para que Colombia sea libre, democrática, próspera, justa. Eso es lo que me toca hacer ahora. Y seguridad, Darcy, porque como estamos... Pero no solo es seguridad, el país tiene una cantidad de problemas. Salud, sí, claro, pensiones, la salud está gravísima. Pensiones, infraestructura, el tema de déficit, crecimiento, inflación, o sea, los problemas no se reducen solamente a la seguridad y sin embargo usted le está poniendo su mayor énfasis a eso. No obstante, sí, porque el 50% de los colombianos son muy cerca de eso. Cuando se les pregunta que cuál es su problema más grave es la inseguridad, porque la inseguridad no solamente el problema del control territorial que no permite que haya turismo, los bloqueos de las calles, de las vías, eso son una desgracia, están afectando el turismo, el tránsito de mercancías, de alimentos, de la gente, o sea, eso es una desgracia. Pero hablemos de los robos normales, del celular, la gente está viviendo con miedo, sí. La extorsión está campeando por todo el país, eso hay que acabarlo, hay que hacer lo que decía Miguel con su proyecto, su programa de seguridad, hay que prohibir los celulares en las cárceles para que no vuelva a haber extorsión desde las cárceles, para ponerte un ejemplo. Entonces, extorsión, robo, la gente está viviendo con miedo. Entonces, sí. Estamos hablando de cosas elementales, no solamente de la inseguridad de los grupos criminales. Y tiene razón, es decir, necesitamos seguridad en todo el país para que el país además fluya, crezca, se mueva por las carreteras, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, salud, el tema de la salud es complicado. ¿Usted ha pensado, usted tiene algo estructurado como qué va a hacer con 35 millones de colombianos que tienen acceso o que tenían acceso, cobertura del 95% de la salud y que en este momento están viendo precarizado todo su sistema y una red de gente de salud que dice hay que hacer algo, esto no puede seguir igual? Es decir, sí tiene que haber una reforma, no la de Petro, pero tiene que haber una reforma. He pensado
funcionaba y funcionaba bien. ¿Qué más que tener una cobertura del 95%? Claro, tenía fallas, Sí. como todo. Todo es susceptible de irse mejorando con el paso del tiempo. Y como Miguel decía, vamos a mejorar lo que no funciona, pero no había que destruir lo que estaba funcionando, que es lo que ha pasado. Y hoy no hay esa cobertura, hay una mala calidad en la salud, la gente está muriendo por falta de atención médica. Entonces tenemos que volver a revisar lo que está pasando y decir, si aquello era lo que funcionaba, Hay que volver. Con las modificaciones que tenga que tener para mejorar. Pero mire que estuvimos aquí con los actores de la salud, decían, pero no era sostenible. Es decir, ahí funcionaba, el Estado métale y métale plata, pero no era sostenible. ¿Por qué? Porque no tenía límites, porque había un abuso de algunas EPS, un abuso de los pacientes, un abuso de las IPS y de todos los que están en el propio sistema, corrupción también. Pero yo no tengo esa información de que eso funcionaba tan mal, de que los pacientes de que había eso sin límites. Había una cobertura y se le cumplía a la gente y se cubrían los que no tenían cómo pagar y los que tenían cómo pagar. Eso no era de ese tamaño, de esa gravedad. Lo que pasa es que no venía. Por supuesto que es que el tema de la corrupción, de la hemofilia, el cartel de la corrupción hay en todas partes. Sí, sí. Eso infortunadamente, y ahora más que antes. Ahora todo es más. Ahora hay prácticamente no hay nada bueno. Aquí hay muy poquita cosa que rescatar de este gobierno, porque no hay ejecución, porque no se ha hecho nada en nada. Yo no sé qué me podrían decir a mí que fue bueno, pero además, ¿qué le voy a calificar yo de bueno a Gustavo Petro? Si Gustavo Petro es el responsable político de la muerte de Miguel Uribe Turbay, porque él lo hostigó, porque él incitó a la violencia, porque ese es su lenguaje, porque una persona que saca un trino en X diciendo es que Miguel Uribe Turbay es nieto de un presidente que torturó 10.000 personas, ¿qué se puede esperar que pase? ¿Qué se puede esperar que pase cuando le dijo a los senadores que no iban a votar la consulta, que tenían que desaparecer? Y eso que no estoy dando sino a ti y a Colombia 2 ejemplos, pero son 40 trinos, yo lo tengo denunciado por hostigamiento. Sí. Entonces, yo no tengo... Pero, lo que tenemos es que salir de este problema que tenemos tan grande, porque esto no puede continuar así. Pero en algún momento usted tuvo una relación con Gustavo Petro, es decir, en algún momento usted lo acompañó en la alcaldía, en algo en la ETV. ¿Usted iba a ser presidente de la ETV? No, bajo ningún... ¿O estuvo en el equipo en Palme? Eso sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese Petro? Hablemos de otra cosa. No, es que yo voté por Petro a la alcaldía de Bogotá en 2014. 11. 12. 10. No, 11, cuando Miguel iba a ser concejal. Cuando Miguel iba a ser Sí, concejal. sí puede ser. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ofrecía el metro para Bogotá. Soy un convencido que el metro se ha debido hacer hace 40 años. Desde el gobierno del presidente Turbay ya teníamos con el alcalde Hernando Durán Duzán un proyecto de metro. Y siempre hubo un proyecto de metro. Y nada que se lograba. Y voté por Miguel Uribe Turbay del Partido Liberal como concejal de Bogotá. Pero no tuve nada que ver con su gobierno. Sí, pero no ¿conoció Además, en ese momento a Gustavo Petro? Sí, lo saludé 2 o 3 veces. No a profundidad, porque yo quería saber cuál es la diferencia entre ese Gustavo Petro que llegó a la alcaldía y el que está ahora en la presidencia pues de la ese República. Gustavo Petro era el que veníamos conociendo de tantos años en el Congreso. Un Gustavo Petro que volvió a ser, ahora él lo hizo peor. Él hizo un montón de promesas que parecían que estaba en una contienda democrática como debería ser, después de que ya le habían perdonado sus delitos, que ahora, como dice Miguel y dijo en una denuncia que puso en la comisión de acusaciones, que no espere que ahora se lo vayan a seguir perdonando. Entonces, ese Gustavo Petro parecía que tenía buenas intenciones, y resulta que esas intenciones se acabaron a las 2 semanas de estar posesionado. O sea, usted es petriste desde el 2011. No, soy uno más de los muchos engañados con la alcaldía de Bogotá y de los enemil de hoy. Sí, pero yo corregí muy rápido porque yo simplemente no tuve la oportunidad de volver a votar por él. Bueno, esta es una conversación que seguimos con don Miguel Uribe Londoño. Ya vamos a hacer una pequeña pausa y venimos en este segmento final para que nos cuente sobre cuáles son sus planes para ganar la candidatura del Centro Democrático en 2026, ir a una consulta y, ¿por qué no?, ser presidente de Colombia.
Seguimos en Aquí y Ahora con don Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, que como todos ustedes saben, lamentablemente fue asesinado, fue una víctima de la violencia, un hombre que nos quitaron, un gran político joven que sin duda iba a llegar a ser presidente de Colombia algún día. ¿Usted lo cree así? ¿Usted cree que Miguel iba a ser presidente? Sí, Miguel iba a ser presidente. ¿En esta o en otra? En esta. Hicimos un sondeo de opinión hace 2 semanas. Y ahí se le preguntó, una de las preguntas era, ¿usted cree que Miguel Uribe Turbay iba a ser presidente? Sí, es 63%. Contestaron que sí, iba a ser presidente. Por ahora lo mataron. Que si no estuviera proyectado para ser presidente y fuera el más opcionado de lejos, de todos, sobre todos, no lo hubieran matado. No lo hubieran matado, lo mataron porque no les convenía lo que él decía, contra el narcotráfico, contra los cultivos ilícitos, contra la violencia, contra todo eso que ahora Colombia lo ha rescatado y lo ha visto. A él no lo conocían tal vez mucho antes del 7 de junio, el día que le hicieron ya lo que es un magnicidio. Pero después Colombia entera empezó a ver quién era yo. Yo después vi gente que decía, pero es que yo no lo conocía, pero es que recibí comunicaciones. No, pues sorprendente todo lo que él había hecho en cada momento en el Congreso, como ha defendido a Colombia en estos 3 años. Sí, iba a ser presidente ya, este año. Ese como comercial que sacaron hace pocos días, que me pareció muy conmovedor y le pone a uno la piel de gallina, y es él hablando del país que él quiere. Y al final aparece usted diciendo, aquí estoy para hacer realidad de este sueño, o aquí estoy. Hijo amado, yo me encargo. Eso, hijo amado, yo me encargo. Esto, ¿a quién se le ocurrió? Es decir, para hacer la secuencia en el mismo lugar donde él había estado, con la misma luz, con la misma camisa. Mira, él tenía el 4 días antes de su magnicidio, del día que le hicieron, que lo mataron, había hecho esos videos. Eran inéditos, son inéditos, nunca habían sido usados antes. Y ahí específicamente es malos versus buenos, malos frente a los buenos. En este país los malos son los que tienen ventajas, son los que son los ciudadanos de buena clase ante el gobierno, los que tienen posiciones en el gobierno, los que están disfrutando las cosas, frente a millones de colombianos que somos buenos, que era como él los calificaba, buenos y malos, y que él quería que el país volviera a ser para los tenderos, volviera a ser para los agricultores, volviera a ser para todo el que trabajaba, todo el que se ganaba la vida honradamente, o se la gana. De hecho, quería, pero eso es lo que yo quiero ahora. Entonces, por eso es ese video, por eso es esa historia de que yo me voy a encargar de lo que él quería. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a continuar cada propuesta de él, vamos a sacarla adelante, porque va a transformar a Colombia con lo que él quería que pasara. Usted ha mantenido, digamos, casi que el mismo equipo que tenía Miguel en su campaña. Lo siguen acompañando, Lester, Toledo, Óscar Acosta, nombres pues Ana Teresa, es decir, las mismas personas acompañaban a Miguel, y eso pues es muy diciente, que ellos también hayan decidido quedarse a acompañarlo. Había una relación, lo conocían. ¿Por qué deciden ellos, usted cree, seguir ahí al lado suyo? Recuerda lo que te dije hace un rato, de que yo he vivido unido a Miguel desde el día que nació por 39 años, y he estado al lado de sus campañas políticas, y en esta especialmente estaba muy activo. Muy activo en la parte de campaña y como consejero. No, pues no salía a los actos, porque si no yo hubiera estado allá en ese parque y me tiro para que me maten a mí. Me pongo, mátenme a mí. A propósito de eso, ya en la clínica le decía a Dios el primer día, te doy mi vida por la de Miguel. Y lo dije muchas veces mientras él estaba en la clínica. Entonces yo estuve muy cerquita de él, conozco lo que él estaba haciendo, por eso lo podemos llevar adelante. Pero me preguntas por las personas. Te iba a decir,
a los 2 días de que pasa el atentado contra él, el 9 de junio, en mi casa me pongo a pensar, ¿y qué hago con la campaña? ¿Qué hacemos con la campaña? Porque Miguel formó una campaña extraordinaria en los 18 meses que llevaba trabajando en todo el país. Grupos de trabajo en 32 ciudades, grupos promotores. Es mucha la gente que estaba y está acompañando a Miguel, o estaba en ese momento, y que hoy sigue ahora conmigo. Y voy a mantenerla porque Miguel no se puede despertar y me dice, papá, ¿qué hiciste? ¿Cómo me dejaste mi campaña? ¿Cómo me la acabaste? Y yo resolví sostenerla con toda la misma gente y con todos los amigos del Centro Democrático. Y cuando pasa esto, como pasó tan rápido, que se produjo por la invitación amable que nos hizo el presidente Álvaro Uribe a que pusiéramos un candidato, como ya dijimos, a la familia, la sorpresa fue que en esos 2 o 3 días anteriores y posteriormente, todos, prácticamente sin excepción, todos los del Centro Democrático, congresistas, senadores, representantes, diputados, concejales, miembros de los directorios regionales que estaban con Miguel, están apoyando esta campaña, en la campaña, y me están apoyando a mí. El equipo programático. ¿Qué pasó con los empresarios, con la gente que estaba también apoyando económicamente con aportes la campaña? Mira, yo a algunos de ellos no los conocía a todos. En este momento hay 2 o 3 empresarios que han continuado conmigo, de esos, pero es que han llegado unos nuevos que son los amigos míos y que están decididos a que están admirados y fascinados por lo que yo he sido capaz de hacer y por lo valiente que he sido para estar enfrentando esto. Si se fueron, no sé, no importa dónde están. Cada uno tiene derecho a decir voy a apoyar otro candidato. Nos encontraremos en la consulta del Centro Democrático, en la consulta de marzo, porque yo voy a ganar la encuesta del Centro Democrático. Y en la consulta de marzo, ¿con quién? Si usted gana esa consulta, llega a esta gran consulta de la derecha, como se le llama, que es donde podrían estar Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, no sé, digamos en este momento qué otro, pero varios candidatos estarían ahí. Germán Vargas también. Ahí, ¿cómo ve su escenario? Sería estupendo que estén ahí todos, que estemos. ¿Esa 5, también se 6, cree que la va a ganar? Pero eso depende del presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo me atengo a las reglas de él, estoy al lado de él. Yo no tengo iniciativa de ese tipo política para decir esto o aquello. Yo le puedo, si él me pregunta a mí, le daré mis opiniones, pero eso lo decide él. Él es el jefe del partido, estamos bajo su sombrilla, él es un hombre que sabe mucho, él es un gran líder, de manera que él decidirá con quién quiere que hagamos la consulta. Por ahora, a ganar la candidatura del Centro Democrático, la encuesta, y después hacer lo que él diga. Vamos a la consulta de marzo con fulano, sutano y perana. Maravilloso, con los que estemos. ¿Qué opino yo? Que mientras más seamos mejor, porque de esa consulta debería ser una consulta con 8, con 9 o con 10 millones de votos para llegar a ganar en la primera vuelta o por lo menos a pasar seguro a la segunda vuelta con un equipo unido, con una unión de mucha gente, y en eso me siento yo también capaz de hacerlo. Yo tengo amigos a través de los tiempos donde yo no tengo enemistades ni enemigos de personas que no son del Centro Democrático, pero que pueden llegar aquí después a apoyarnos y a estar con nosotros para vencer y ganarle al candidato izquierdista. ¿Qué le responde usted a quienes le dicen, por ejemplo, que usted está muy viejo para ser presidente y para recibir una campaña y para resistir una campaña? Empecemos porque si están viendo este programa se darán cuenta que yo no estoy tan viejo y que los bríos están todos, que el ánimo lo tengo todo, que la fuerza la tengo toda, porque ha nacido de esta tragedia, de este dolor tan grande nació un movimiento que no lo van a pagar y que va a transformar a Colombia. Que tengo experiencia, que tengo mucha experiencia, que estuve muy cerca de lo que es manejar un Estado, un gobierno, tengo experiencia en la empresa privada, tengo una vida exitosa, fui presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros y desde que la recibí hasta que la entregué
el patrimonio aumentó bastante, varias veces, muchas veces. En todo donde yo he estado no he tenido ningún problema. Cuando salí de la presidencia fui director de ProAntioquia en Bogotá, que es trabajando por Antioquia un rato. ¿Y usted espera que María Claudia lo acompañe en algún momento, su nuera? María Claudia estuvo de acuerdo en esto que yo estaba haciendo. Hoy María Claudia la quiero mucho, es muy importante para mí, su hijo también, mi nieto, y sus hijas. O sea, cuando yo digo, de él y yo hemos perdido todo, me refiero a todo lo que es nuestra vida y esa relación con Miguel y el interés de que qué vamos a hacer, para qué si no lo tenemos a él. Y cuando yo perdí a Diana y lo de otra tragedia. Pero siempre he agregado, tengo una razón de vivir muy especial, que es por María Claudia, sus hijas y Alejandro, mi nieto. Así lo estoy haciendo. Y lo que le he pedido a ella es que me dé consejos, me diga cómo le parecen las cosas que yo hago, bien, regular, mal, muy importante su opinión. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Él es Miguel Uribe Londoño. Hoy hemos conocido un poquito más allá de simplemente Papá Miguel o el papá de Miguel Uribe Turbay, el gran jugador del Centro Democrático para las próximas elecciones en el 2026. Hasta aquí y ahora. Los invitamos a Siempre Contigo con nuestra querida Silvia Corzo.